En el caso de hoy nos vamos a ocupar de un tema que a mí me parece muy, muy, muy interesante. Fijaos que muchas veces es verdad que la historia, lo que a lo mejor recordamos de las clases cuando íbamos al colegio y demás, son temas un poco áridos en el fondo, pero también son temas que son muy humanos y se parecen mucho a nuestras propias peripecias vitales. Lo que pasa es que depende qué temas tratemos. Si yo ahora os diese aquí una conferencia sobre tratados diplomáticos del siglo de oro, pues entraríais en coma muchos de vosotros, pero si tratamos temas más entretenidos nos daremos cuenta que es una manera también muy interesante de analizar la sociedad, porque todos estos estafadores son unos analistas sociales maravillosos, porque para poder engañar a la sociedad tienes que conocerla bien. Y ojo, otro detalle interesante que luego nos adentraremos en él, solo vamos a ver los impostores a los que pillaron. Claro, porque a los que no les pillaron siguen pasando inadvertidos dentro de la historia, con lo cual ya no solo reflexionamos sobre cómo era la sociedad del siglo de oro, sino que también vamos a reflexionar sobre cómo es la historia, porque de hecho hay muchas veces, a mí me ha pasado analizando cosas de historia y demás, dice, no, es que hay un documento hace 400 años que dice eso. Ya, bueno, y no se mentía, hace 400 años y se quedaba por escrito. Bueno, pues vamos a adentrarnos en todos estos temas. Bueno, antes de meternos en harina, vamos a ver qué es un impostor, ¿vale? Porque no es lo mismo un estafador que un impostor, que un suplantador, hay como pequeñas variantes. Y bueno, siempre que no me quiero pillar los dedos, recurro a la RAE, que nos ofrece 3 acepciones de lo que sería un impostor. Bueno, desde, ¿qué es eso? Alguien que se atribuye falsamente algo, hasta alguien que finge o engaña con apariencia de verdad. Por ejemplo, alguien que finge o engaña con apariencia de verdad no tiene por qué ser un delincuente. Un seductor, por ejemplo, podría ser un impostor si no está dando su verdadera imagen. O, por supuesto, al final, un suplantador, es decir, persona que se hace pasar por quien no es. Esto también nos lleva a reflexionar muchas cosas, porque en el fondo todos hemos mentido alguna vez y a todos nos han engañado. Y de hecho, por ejemplo, aquí yo veo mucha gente que sois padres. Todos los padres, en Navidad, hay cosas que con buena intención también es mentir. Pero bueno, y por supuesto engañados hemos sido yo creo que todos. Os he traído esta noticia que es del año pasado, que es un poco, es muy peculiar. Dice, la historia del hombre que finge ser astronauta en Tinder para robar dinero a mujeres. Ojo, no es un señor que interpretase el papel de que es un adinerado astronauta que vive en California o en donde fuese. No, no, es un señor que afirmaba en esta red social que estaba en el espacio y que necesitaba el dinero para volver a la Tierra. Con lo cual, es un disparate que ¿cómo demonios envías el dinero al espacio? Para empezar. En definitiva, esto que nos puede parecer muy rocambolesco, en el fondo nos está hablando de cómo funcionan las mentalidades también, porque, claro, este señor es un jeta de mucho cuidado. De hecho, la conferencia de hoy básicamente va de los caraduras de la historia, de gente que tiene un rostro más duro que el diamante, más luego también un montón de personas, porque esto es un juego de dos, es el que engaña y el engañado. Y en este caso, claro, podremos decir, ¿quién se va a creer todo esto? ¿En qué situación sentimental tiene que estar esta mujer que es víctima del engaño? Que claro, en las cosas sentimentales desde fuera es muy fácil verlo, desde dentro ya es otro cantar. Y bueno, en cualquier caso, yo he sacado, digamos, analizando este tema, una serie de puntos que nos podrían ayudar a entender cómo funciona un impostor. Y de hecho, mis amigos me conocen y saben que me gusta como crear acepciones a comportamientos humanos, el síndrome tal, son cosas de broma que hacemos entre nosotros, porque luego es verdad que se repiten en muchos comportamientos humanos, como es el efecto Reyes Magos, que ahora veremos qué es. Entonces, por un lado, el mérito de la impostura, de este engaño, no solamente, como os decía, depende del impostor, sino también de la víctima, en este caso de su credulidad. Y hay una serie de puntos, el efecto Reyes Magos, la maldición del omnisciente o la huida hacia adelante, que se repiten reiteradamente en muchos de los casos que vamos a ver. Y no solo en esta época, en todas. De hecho, vamos a empezar por una impostura en el siglo XIX. Y por otro lado, por supuesto, está la pericia del impostor, pues a nivel de actuación, de ser un teatrero, básicamente, y sobre todo, como os decía antes, de analizar bien la sociedad. No es tan fácil engañar, claro, como pudiéramos pensar, porque y de hecho impone mucho, es necesario tener grandes habilidades de improvisación, de casi, digamos que, conocimientos de dramaturgia para saber emocionarte en determinado momento, saber guardar silencios. Luego vamos a ver un personaje, por ejemplo, que se hace de rogar. Miente
pero le tienen que sacar las mentiras con sacacorchos, porque él no quiere contarlas, lo cual le da mucha más verosimilitud, por ejemplo. Bueno, pues todas estas cosas es interesante porque están al margen del lugar geográfico y del tiempo. Nos vamos a dar cuenta que en el siglo XVI y XVII se mentía exactamente igual que ahora. Y de hecho vamos a ver estrategias que son replicadas en la actualidad. Entonces, el efecto Reyes Magos. ¿A qué me refiero con esto del efecto Reyes Magos? Bueno, seguramente que a todos nos ha pasado alguna vez. Es una mentira tan bonita que te la quieres creer. Y esto pasa en las relaciones sentimentales, en las relaciones empresariales, en infinidad de cosas. Aquí os he traído una imagen que es bastante paradójica también. No sé si veis que el rey Melchor no tiene barba. Y no solo no tiene barba, sino que encima va fumando en pipa. ¿Alguien le reconoce a este rey mago? ¿A este de aquí? Ahí está. Ramón Gómez de la Serna haciendo de rey mago. Claro, pensad que muchos a lo mejor de primera lo habéis pillado que era Ramón Gómez de la Serna. Pues salió en una cabalgata aquí en Madrid y habría cientos de niños emocionados con este rey mago que a la legua se veía que era Ramón Gómez de la Serna. Pero, ¿qué les ocurría a los niños? Pues que estaban bajo el efecto de los Reyes Magos. Una mentira tan bonita que te la quieres creer. Eso es una estrategia que utilizarán muchos impostores de los que vamos a ver, que fabulan y se crean películas que, joder, es que son trepidantes. Y claro que ojalá fuese así la historia en realidad. Por otro lado, la maldición del omnisciente. La maldición del omnisciente es no reconocer que no lo sabes todo. Esto pasa en infinidad de ámbitos, desde el mundo empresarial, desde el mundo de la política, en el que a alguien le cuesta muchísimo por defender su posición y su cargo, que no tiene todo bajo control. Y igual que antes veíamos el efecto Reyes Magos, el efecto Reyes Magos es muy inevitable, porque a todos nos pasa en algún momento dado. Y más, yo que sé, pues no tienes las mismas defensas en una situación habitual que si estás bajo los efectos de una depresión, por ejemplo, este tipo de cosas, que eres más vulnerable. Sin embargo, la maldición del omnisciente se puede prevenir, y se puede prevenir siendo humilde. Si eres humilde, tomas conciencia de que no todo está bajo tu control. Entonces, lógicamente, te esfuerzas mucho más y evitas que te la cuelen los impostores. Claro, ¿por qué le he llamado la maldición del omnisciente? Porque es exactamente lo que ocurre en el Génesis. Fijaos que, y no me voy a meter en cuestiones religiosas, que yo respeto todas las creencias, ya lo saben muchos de los que estáis por aquí, pero en el caso del Génesis, si lo leemos con detenimiento, Dios comete un fallo gravísimo, o al menos quien escribe el Génesis, porque cuando Dios crea a Adán, le dice, no puedes comer, tienes el paraíso a tu disfrute y demás, pero no puedes comer de este árbol porque ocasionará tu muerte y demás. Y renglón seguido es cuando dice que crea a Eva. A Eva no le ha contado nada. Y de hecho a Adán no le dice, no podéis comer, le dice, no puedes comer. Con lo cual, si Eva coge y come del fruto del bien y del mal, pues estaba en su derecho, porque a ella nadie le había contado nada. Con lo cual, Dios comete un fallo. De hecho, este argumento que os estoy proponiendo, no creéis que es una cosa que se me ha ocurrido a mí. Esto ya se defendía en el libro de las claras y virtuosas mujeres, que es un libro que escribe don Álvaro de Luna en el siglo XV, en defensa de las mujeres. Cuando se las culpaba durante siglos de que fueseis las provocadoras del pecado original, don Álvaro de Luna dice, no, que Dios no le dijo nada a las mujeres, que ellas, claro, fue un fallo del sistema. Es precisamente la maldición del omnisciente. Y es más, si Dios era omnisciente y sabía todo lo que iba a pasar, ¿cómo no pone el árbol más lejos, por ejemplo, en una isla, en un sitio inaccesible? Claro, es un poco cosas que nos hacen pensar. Y bueno, vamos a pasar a un caso práctico, ¿vale? Para que entendáis toda esta teoría que os estoy contando. Esta imagen es una de las imágenes icónicas del siglo de oro. De hecho, si pensáis el siglo de oro, ¡pum!, muchas veces nos viene a la mente esta imagen y estamos hartos de verlos en las monedas de 20 céntimos. Aparece este rostro de Cervantes. Bueno, pues esto es mentira. Esto no es la cara de Cervantes. Siento chafaros la ilusión a algunos, pero no sabemos qué cara tenía Cervantes, pero esta no. Porque esto es una falsificación del siglo XIX. Y la historia, para que veáis que es digna de una película, funciona de la siguiente manera. Es verdad que en el prólogo de este libro, de las novelas ejemplares, Miguel de Cervantes dice esa frase. Dice, como es uso y costumbre grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro, pues le diera mi retrato el famoso Juan de Jáuregui y con esto quedará mi ambición satisfecha. Bueno, Juan de Jáuregui, voy a beber un poquito de agua, es un pintor que en esta época, en la que en el año 1613, cuando Cervantes está escribiendo esta novela, es conocido ya, es un pintor bastante jovencillo, pero que era el pintor predilecto por muchos escritores para que les hiciese un retrato en grabado y que eso fuese la portada del libro.
Hay libros pues, de Lope de Vega y de más personajes de esta época de los que sí tenemos retratos porque se hicieron esos grabados. En lugar de esto, por ejemplo, que veis aquí, es el logotipo de la imprenta de Juan de la Cuesta, pero Cervantes hubiese esperado que le hubiesen puesto su cara ahí en vez del el logotipo de la empresa. Bueno, pues con esta frase, como es un poco ambigua, no se sabe si, porque además Cervantes tiene mucha retranca y es muy socarrón en muchas ocasiones, lo que parece que dice es que Juan de Jáuregui ya le ha hecho un retrato y que los directivos de la imprenta se lo pidan a Juan de Jáuregui y lo pongan. Pero claro, por otro lado, Cervantes, con esa ironía tan fina que tiene a veces, parece que está diciendo que no tiene dinero y que esto lo dice irónicamente, que no tiene dinero para pagar a Juan de Jáuregui que le haga un retrato. Total, que como es una frase muy ambigua, se quedó en el aire durante cientos de años sin saber si le había hecho el retrato Juan de Jáuregui o no le hizo. Conclusión, que sigue avanzando la historia y llegado el año 1910, Narciso Centenach, que es este hombre que veis aquí, se encontraba aquí en Madrid viendo una exposición de Bellas Artes, una exposición de pintura. Y precisamente viendo esta exposición de pintura, se le acerca un profesor de pintura de la facultad de Oviedo, de la Escuela de Oviedo, que se dedicaba sobre todo al tema de la restauración, que es José Albiol López. Está buscando imágenes de José Albiol, pero no ha encontrado ninguna. Y bueno, este señor le dice, por cierto, don Narciso, usted que es académico de la Real Academia de la Lengua Española, ¿ha oído hablar usted de algo de un retrato que le hizo Juan de Jáuregui a Miguel de Cervantes? ¿Qué iba a decir don Narciso Centenach? Por supuesto que lo conozco, hombre, lo dice en el prólogo de las novelas ejemplares. ¿Qué académico de la Real Academia de la Lengua en su sano juicio no conocería o no habría oído hablar de ese retrato? ¿Y sabéis lo que le dice precisamente José Albiol? Pues ese retrato lo tengo yo en mi poder. Claro, imaginaos que a Narciso Centenach le hicieron los ojos chiribitas cuando oyó todo esto. Rápidamente llama al director de la Real Academia de la Lengua y le dice que tiene noticia de esto y que sería importantísimo que la Real Academia de la Lengua adquiriese este cuadro. Entonces se reúnen más o menos secretamente con José Albiol y le dicen que cómo lo hacen para conseguir el retrato. De hecho, el director de la Real Academia de la Lengua se presenta con el talonario para decir, ponga usted aquí una cifra y le compramos el retrato, sea el precio que sea, porque ya el cuadro tenía mucho valor tras de sí. ¿Y sabéis lo que dice José Albiol? Que no lo quiere, que no quiere el dinero, que eso le parece, y de hecho se ofende, y dice que le parece una bellaquería el que le pidan dinero por ese cuadro, que ese cuadro tiene un valor incalculable y que no se puede pagar con dinero, y de hecho a él le parece ofensivo el que le ofrezcan dinero, que él no quiere venderlo por dinero, él quiere que una institución como Dios manda tenga este cuadro en su poder, y si la Real Academia de la Lengua no es capaz de valorarlo, se lo dará a otra, a un museo de Alicante o de cualquier otro lugar, porque él era de origen levantino. Bueno, rápidamente empiezan a recapitular, a ver cómo pueden llegar a concluir estas negociaciones y le dicen, bueno, pues si no es con dinero, pídanos usted, ¿qué nos pide? ¿Sabéis lo que pide José Albiol? Que bueno, hay unas oposiciones que todavía no están claras y que ellos que tienen contactos con el gobierno, a ver si pueden hacer algún manejo de alguna manera para que esas oposiciones recaigan sobre él y gane la plaza. La Real Academia de la Lengua dice, bueno, pues para adelante, encima nos estamos ahorrando un montón de dinero, fenomenal, todos ganamos. Se adquiere, bueno, la siguiente imagen lo vamos a ver. En el año 1912, José Albiol consigue esa plaza que tanto estaba esperando, la Real Academia de la Lengua adquiere ese cuadro y ya varios periódicos satíricos empiezan a darse cuenta de una cosa. En el cuadro, si os fijáis aquí abajo, dice Juan de Jáuregui Prince, que pintó en el año 1600. Juan de Jáuregui en el año 1600 tenía 15 años. ¿Cómo va a pintar esto con 15 años? Es imposible de los imposibles. Es más, ¿quién era Cervantes en el año 1600? Pues un tipo que acaba de salir de la cárcel en Sevilla. Con lo cual nadie en su sano juicio, y menos Juan de Jáuregui, que era hijo de unos aristócratas, le iba a hacer un retrato a un señor que ni ha escrito el Quijote, ni ha escrito, bueno, la Galatea sí que había escrito, pero que era un mindundi, hablando mal y pronto, que acaba de salir de la cárcel. ¿Por cómo le iba a hacer este retrato en el año 1600? A partir de ahí empiezan a tirar del hilo. Claro, precisamente José Albiol conocía las técnicas pictóricas del siglo XVII. ¿Qué es lo que ocurrió? Que había pintado él el cuadro. Se lo había endosado a la Real Academia de la Lengua. Y ahora, claro, si hubiese aceptado el dinero, la Real Academia de la Lengua le podría denunciar por estafa.
¿cómo le denuncian por haber amañado ellos mismos una plaza de unas oposiciones? Les arrastra al mundo del crimen, cometen ellos también un delito y todos se bloquea la situación. Bueno, tanto es así, este retrato está actualmente en el salón de actos, digamos, preside el salón principal de la Real Academia de la Lengua. Y de hecho en la página web está anunciado, pero como ellos son los señores del lenguaje, ¿sabéis cómo lo mencionan en la página web? Como lo veis ahí, como un cuadro que es un falso auténtico. Es como no decir nada, porque ¿qué es? ¿Verdaderamente falso o cómo? Claro, no, auténticamente falso. Es del todo falso. Pues es un poco ambiguo en ese sentido. Bueno, pues para que veáis cómo una trola, una mentira, esconde un montón de cosas más. José Albiol, un crack en el mundo de las imposturas, porque le salió la jugada redonda, ganó la plaza y no le pudo mover nadie de ahí, evidentemente, claro. Bueno, pues de hecho hay una anécdota que dicen que Menéndez Pidal, cuando fue director de la Real Academia de la Lengua, sabía ya fehacientemente que esto no era un retrato de Miguel de Cervantes y le dijeron: pero, don Ramón, si usted sabe que este cuadro es falso, ¿por qué lo siguen teniendo colgado? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Déjenlo ahí, no es que si lo quitemos nos obligan a poner un retrato de Franco. Con lo cual se quedó el cuadro ahí para siempre. Bueno, pues, y de hecho, fijaos que nosotros lo hemos asimilado, una cosa que es absolutamente falso. Y si nosotros nos dicen, imagínate a Cervantes, te lo imaginas ya con esta cara. Bueno, pues continuamos y ya sí que nos metemos de pleno en ese siglo de oro y nos trasladamos a marzo del año 1522. Vais a ver que a vosotros mismos os va a contagiar el efecto Reyes Magos, porque es una historia tan guay que ojalá fuese verdad, porque es súper trepidante. Pero como ya sabéis que esta conferencia es sobre los impostores, pues se os va a venir el mito abajo. Pero primero vamos a levantarlo. Entonces, nos encontramos en el mes de marzo, en plena Semana Santa del año 1522, en Sátiva concretamente, en esta localidad levantina, donde se estaban desarrollando la Guerra de las Germanías, una guerra en contra de Carlos V, y que en ese momento, en el año 1522, en esa primavera, estaba en un momento bastante delicado, porque el líder de las Germanías, Vicente Périx, había sido encarcelado y ejecutado finalmente. Entonces digamos que las Germanías estaban descabezadas, no tenían un líder visible y estaban pues en claro declive emocional, digamos, en un momento de debilidad moral, digamos. Bueno, pues en esas circunstancias, en este grabado vemos ahí esa representación de la Guerra de las Germanías. Se le sumaba un episodio que había ocurrido unos cuantos años antes, unas décadas antes, que es la muerte del príncipe Juan. Esto fue un drama nacional, porque este personaje que veis aquí, esta es su tumba, la he puesto así en vertical para que lo visualizáis, es una estatua yacente, se encuentra en Ávila y es la tumba del del heredero de los Reyes Católicos. Nosotros, por las cuestiones de la historia, visualizamos como hijos de los Reyes Católicos a Juana de Castilla, pero antes que ella, en la línea dinástica, estaba su hermano Juan. Bueno, este muchacho muere muy joven, siendo apenas un adolescente, recién casado. Fue un drama monumental, porque se acababa la dinastía. Los Trastámara desaparecían con él. Es verdad que a él le habían casado con la princesa Margarita, la hermana de Felipe el Hermoso, pero de hecho muere y ya os digo, es tan la conmoción que se hicieron hasta canciones incluso. La de Triste España sin ventura que hace Juan de la Encina es precisamente como un homenaje al príncipe Juan. Por otro lado, precisamente por el cambio de dinastía y demás, en ese año 1522, más lo que se estaba gestando en Castilla con la Guerra de las Comunidades, hay un odio furibundo en toda España hacia Carlos V. Y especialmente en el Levante, también un odio furibundo hacia Diego Hurtado de Mendoza, que es el representante de Carlos V en Valencia, porque es el virrey de Valencia en ese momento, el representante del rey. Bueno, pues la situación nos lleva a tal punto que en esa primavera en el que están los ánimos por los suelos, de repente en uno de los actos religiosos que hay en Sátiva aparece un chaval de unos 25 años diciendo que no sabe nadie de lo que están hablando. Dice que, porque se promueven distintas maniobras militares y demás, y este chico dice que no, que está todo el mundo equivocado, que nadie sabe ni la que se está gestando allí. Y entonces aparece de repente otros personajes y dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Un perfecto forastero. Además dicen que es un tipo enclenque, desgarbado, pero que tiene muy buena educación, que habla muy bien, y le piden explicaciones de quién demonios es él. Y entonces se presenta
con este nombre. Este es al que os digo que le tenían que sacar las verdades con sacacorchos, porque no quería hablar en ningún momento. Pero claro, si en mitad de esas algaradas tú coges y les llamas ignorantes a todos, en el fondo estás llamando la atención de esa gente para que te pidan explicaciones. Y es, en ese momento, dice ser Enrique Manrique de Rivera, que con este nombre no tiene por qué sonar de absolutamente nada. Pero él cuenta su verdadera historia. Esto es una reconstrucción que yo he hecho en base a los testimonios que hay. También es verdad, yo le he puesto un poco feillo, a lo mejor no era tan feillo porque las descripciones son de sus enemigos. Entonces en la historia hay que tener cuidado con esas cosas, que siempre, cuando hablan de sus partidarios, es todo el mundo guapísimo y demás, y cuando son los malos son todos horrorosos. Bueno, pues este personaje al que todo el mundo empieza ya a conocer como el Encubierto, dice que su historia es la siguiente. ¿Os acordáis del príncipe Juan, que os he contado antes, el hijo de los reyes católicos? Bueno, este ha pasado la historia como el príncipe que murió de amor. Es verdad, a ver, murió de amor muy entre comillas, tenía una salud muy endeble. De hecho, los reyes católicos eran parientes entre sí, la endogamia, estas cosas ya dieron sus frutos en este personaje. Dicen que tenía una salud muy quebradiza y que necesitaba continuamente mucho tiempo de reposo. ¿Qué ocurre? Que Isabel la Católica, viendo los desmanes que cometía su marido, Fernando el Católico, de tropecientos amantes, hijos bastardos por todas partes, se obsesionó con que su hijo no fuese como Fernando el Católico y le tuvo siempre encerradito y que no tuviese contacto con ninguna mujer hasta que se casase. Claro, os podéis imaginar que el príncipe Juan, cuando se casó, se subía por las paredes. Y además tuvo la suerte que se casó con Margarita de Austria, que era una chica que todo el mundo la describe como una chica muy guapa y que verdaderamente se gustaron. Era una alianza pura y exclusivamente política. A los reyes católicos les importaba tres pepinos si estaban enamorados o no. Pero en este caso dio la casualidad que ambos se gustaron. Tuvieron tanto trajín que de hecho los médicos lo dicen, hay que pararles, al príncipe se le nota hasta la forma de andar, y al final, claro, Isabel la Católica con esa misma mentalidad dijo que lo que Dios había unido en la tierra, el hombre no lo podía separar. Y bueno, esto desembocó en que el chaval enfermó y por no tener reposo acabó muriendo prematuramente. Pero antes de morir, la princesa Margarita resultó que estaba embarazada, con lo cual no estaba todo perdido. Y de hecho la tuvieron entre algodones, os podéis imaginar a la princesa. Dio a luz una niña, pero esa niña murió a las pocas horas. Con lo cual, otra vez el drama por duplicado en estas circunstancias de no solamente ha muerto el hijo, sino la nieta también. Bueno, hasta ahí la historia oficial, porque lo que cuenta el Encubierto es que eso es lo que les han contado a todos, pero eso no es la verdad, porque la verdad es que había otros personajes que estaban urdiendo una trama detrás de todos estos acontecimientos, que era el cardenal Mendoza y Felipe el Hermoso. El cardenal Mendoza era una persona tan importante en ese momento en España que se le llamaba el tercer rey de España. Decían que nadie después de los reyes católicos mandaba más que el cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza, que no os lleve a engaños su título eclesiástico, porque también tenía hijos. ¿Sabéis quién era hijo del cardenal Mendoza? Diego Hurtado de Mendoza, el virrey de Valencia durante la Guerra de las Germanías. En ese momento, cuando la princesa Margarita tiene el bebé, lo que a todo el mundo le cuentan es que es una niña y que ha muerto, pero en realidad no era una niña, era un niño. ¿Qué ocurre? Que Felipe el Hermoso dice, un momento, que si mi hermana ha tenido un hijo, yo me quedo de segundón en toda esta película, porque los Trastámara continúan y los Austria nos quedamos ahí de segundo plato. Y entonces se compincha con el cardenal Mendoza y cogen a ese niño, se lo dan unos cazadores y como en el cuento de Blancanieves dicen matadle y se le quitan de en medio. ¿Qué ocurre? Como también ocurre en el cuento de Blancanieves, los cazadores no son tan mala gente como estos y les terminan dando pena el niño y se lo dan unos pastores que lo cuidan en Gibraltar. A este niño se olvidan del tema, pues ya hemos matado al niño, fin del problema, todo continúa fenomenal. Al final la corona termina recayendo en Felipe el Hermoso y por lo tanto en su hijo, en Carlos V. Ese niño vive en la ignorancia en Gibraltar y en determinado momento, cuando está cuidando del ganado, tiene una visión medio apocalíptica en el que se le aparece como una aparición mariana, pero es el profeta Enoc y el profeta Elías y le dicen que es un elegido y que tiene un papel fundamental en todo esto porque el mundo se acaba en muy poco tiempo, pero antes va a haber una revuelta en la que él va a tener un papel predominante. El chaval, lógicamente, está con las ovejas, no entiende nada, pero se queda con ese mensaje. Bueno, tanto es así que empiezan a llegar noticias de que en la corte se han enterado de que sigue vivo, lo mandan sus padres con unos comerciantes que se vaya a Túnez, está viviendo en Túnez en la más absoluta ignorancia de quién es realmente, se enamora de la hija del señor de Túnez,
la hija o la mujer. Bueno, el caso es que se produce una situación de celos, hay muy telenovela turca, y al final tiene que salir por patas de Túnez y regresa a España, recayendo de manera milagrosa, ¿en dónde? En Sátiva, con los otros hechos polvo. Claro, coge, les cuenta toda esta historia, ¿y qué hace todo el mundo? Decir, un momento, que este chaval odia tanto como nosotros a Diego Hurtado de Mendoza y a Carlos V, porque Carlos V será su primo, pero le ha quitado la corona. Y Diego Hurtado de Mendoza es el hijo del hombre que le mandó matar cuando era tan simple como un bebé. Bueno, pues a partir de ahí, lo que ocurre con este muchacho es que todos le nombran el líder de las Germanías y empiezan a seguir a pies juntillas todo lo que llega al encubierto, no sabiendo dónde iban, porque este les estaba abocando a la derrota militar más absoluta. Tanto es así que en Alberique hay un acontecimiento, que esto también son las cosas de la historia, de pura chiripa. Hacen una lluvia de flechas contra los participantes de las Germanías, las tropas de Carlos V, y este se salva de purito milagro. Pero ya está, es una casualidad, como podía haber muerto de un tropezón. Lo cierto es que, como se salva, ¿qué ocurre? Que es otro de los fenómenos que también ocurre con los impostores, que se empieza a creer su propia mentira. Y empieza a decir al resto de conciudadanos, ¿lo veis? Es que soy inmortal. Y yo, como soy un elegido, porque me lo dijo Enoc y Elías, que eso de Enoc y Elías se lo inventa para llevarse a los judío conversos, que también existen en esa sociedad. Claro, a un judío converso le dices que está aparecido la Virgen y le da igual. Pero si le dices que está aparecido el profeta Elías, dice, esto ya es de nuestra cuerda. Y lo cierto es que empieza a decir fantochadas de ese tipo, de que solo puede morir en Jerusalén, que es inmortal, que cuando él muera se acabará el mundo. Y Diego Hurtado de Mendoza está tan hasta el gorro ya de este esperpento y de esta situación que soborna, los Mendoza eran de las familias más pudientes de España en ese momento, soborna a gente de las proximidades de este muchacho y le terminan apuñalando. En Burjasot le apuñalan de malas maneras y se demuestra que no es inmortal, como es lógico. Bueno, pues al final el encubierto acaba siendo descuartizado, le cuelgan de las almenas de las Torres de Quart en Valencia y en principio se acabaría la historia. Pero fijaos que esto, que lo hacen así para que quede constancia, este señor no es inmortal, le hemos descuartizado, está ahí colgado, no hay más tutía. Bueno, pues aún así siguió habiendo otro tipo que era relojero diciendo que él era el elegido y que era el encubierto, que el que habían matado era otra persona y que era él. Bueno, pues claro, todo esto no solo nos hace pensar en que a lo mejor este personaje era un chalao por completo, sino también la necesidad que tenían los personajes de las Germanías por tener un líder. Claro, estaban en una situación en la que necesitaban un personaje de este tipo. Por lo tanto, ya vais viendo que es una mezcla de muchas cosas. Por cierto, luego se demostró que se llamaba Antonio Navarro y que era un converso andaluz. Ya está, no tenía más misterio. Lo cierto es que el encubierto, en el fondo, también desde la perspectiva histórica le pillamos las mentiras, porque no era tan creativo como nos podíamos imaginar, porque en realidad lo que él estaba contando era el mito de Edipo, que también le dicen que es el hijo de un rey, que le tienen que matar, que al que le mandan que le mate le da pena y lo dejan en el bosque, y luego lo cuidan unos pastores que son los que se lo encuentran. Es exactamente igual que el mito de Edipo. Más luego el efecto Reyes Magos que les atañe a los de las Germanías, que se lo quieren creer todas las mentiras que les iba contando. Entonces, bueno, pues es eso, el mito de Edipo más el efecto Reyes Magos más unos toques de telenovela, hay de amantes, todas esas cosas que siempre quedan muy bien en las mentiras. Y bueno, de hecho, esto dio pie a otra situación, porque como comprenderéis, entre la aristocracia esto se hizo famosísimo. Cuando de repente empiezan a correr las noticias de que el nieto de los reyes católicos está vivo, que les habían engañado a todos, claro, toda la aristocracia se revoluciona. ¿Pero esto qué es? ¿Y entonces cuántas mentiras más nos han contado? Bueno, se difunde en cualquier caso la historia del encubierto. Y termina un siglo después dando pie a esta otra historia, que es la del pastelero de Madrigal de las Altas Torres, este pueblo de Castilla y León, que tiene mucha importancia, como vamos a ver en toda esta historia. La situación es la siguiente. Finalmente, por mucho que dije es el encubierto, que era el nieto de los reyes católicos, el que manda es Carlos V, que genera su propia dinastía con la Casa de Austria, y termina llegando al poder su hijo, Felipe II, que a su vez tiene una hermana, Juana,
que se casa con el rey de Portugal y tienen un niño, que aquí le tenemos, que es el futuro rey Sebastián de Portugal. De hecho, de Sebastián hay muchos retratos en Madrid, porque como Juana ingresó en el convento de las Descalzas Reales, esto es una situación bastante dramática, le quitaron el niño con unos meses y ella pedía que le enviasen retratos del muchacho para irle viendo crecer en los cuadros. Entonces, bueno, pues lo cierto es que este es uno de esos retratos y este muchacho crece en un ambiente muy propenso a todo el tema de los libros de caballería. Y acaba tan influenciado con los libros de caballería que se lanza a una aventura militar que es un disparate total, que era conquistar África, como si África fuese como la provincia de Badajoz. Bueno, conclusión de todo esto, que llega la batalla de Alcázar-Quibir, acaba desastrosamente mal, pues no solo para el rey, sino para toda la nobleza portuguesa. De hecho, el rey de Portugal, como es lógico, muere en esa batalla siendo un adolescente. Ojo, también hay un dato importante, hay documentación suficiente como para pensar que Felipe II, su tío, le advirtió que no lo hiciese, que no se lanzase esa aventura, pero aún así Sebastián lo hizo. No solamente muere en la batalla, que claro, los defensores de la casa de Avís dicen no ha aparecido el cuerpo, entonces no ha muerto. Ya, claro que no ha aparecido el cuerpo, porque le han hecho picadillo, por eso no ha aparecido el cuerpo. Pero es un gran drama también para la casa portuguesa, porque desaparece la dinastía Avís. Los Avís desaparecen, ya no hay ningún sucesor. Él era muy jovencillo cuando ocurre esto y no tenía hijos. Por lo tanto, desemboca en que la corona de Portugal pasa a su tío, a Felipe II. Claro, y es ahí cuando se produce la fusión entre España y Portugal. Claro, eso desde España muchas veces los libros de historia lo tratan como una buena noticia, de pues se fusiona España y Portugal. Claro, pero los portugueses no les gustaba mucho esta idea, muchos de ellos. Entre ellos a los defensores de el último, digamos, eslabón de la cadena de la dinastía Avís, que era Antonio de Portugal, el abad de Crato, como es también conocido. Este personaje era un hijo bastardo de un hermano del rey. Por lo tanto, de hecho, era un descendiente bastardo, nieto de Manuel el Afortunado. Por lo tanto, tenía una remota posibilidad de ocupar el trono portugués. Claro, lógicamente, lo que queda de la política portuguesa en época de Felipe II se alían con este personaje para que luche por la corona. Finalmente no lo consigue porque les destrozan en distintas batallas, en la Isla Terceira, en otras tantas, y finalmente la corona pasa finalmente de sí o sí a las sienes de Felipe II. ¿Qué ocurre? Que a todos esos políticos que han estado metiendo cizaña para que Antonio de Portugal llegue a la corona y demás, Felipe II dice, esta gente fuera de Portugal, estos hay que dispersarlos, que si no siguen conspirando y nos la lían. Y tienen la mala suerte, que esto es también los guiños que tiene la historia, que a uno de esos políticos, que era un fraile además, Miguel de los Santos, le envían aquí, a Madrigal de las Altas Torres. Dices, bueno, venía de Portugal, le mandan, que no es la misma distancia que hay actualmente de Madrigal de las Altas Torres a Portugal que la que había en aquel entonces, que ahora con un WhatsApp sabes lo que está pasando en Portugal. En aquel entonces, imaginaos, te mandan a un portugués, le mandan a la provincia de Valladolid y es como si le mandan a la estratosfera. Conclusión de todo esto, que envían ahí a este sacerdote, que había sido un gran defensor de hecho, se elaboran teorías súper locas, de que Sebastián de Portugal es como una especie del rey Arturo, que no está muerto y que volverá cuando Portugal le necesite. Pero eso no significa que no haya rey, que hay que tener mucho cuajo para creérselo. Pero bueno, lo cierto es que a Miguel de los Santos, a Fray Miguel de los Santos, le envían a este convento, al convento de Gracia, en la localidad de Madrigal de las Altas Torres. Y da la maldita casualidad que en este municipio hay un pastelero que físicamente se parece muchísimo a Sebastián de Portugal. Hay una teoría que yo no la puedo defender porque no hay pruebas suficientes, pero se sospecha que podría ser un hijo bastardo del padre de Sebastián de Portugal, que eso era también bastante típico. Los reyes tenían hijos bastardos que se desperdigaban por el mundo y luego sí, tenía mucho parecido físico, pero a ver cómo demuestra un pastelero que es hijo de un rey. Bueno, consecuencia, que a Miguel de los Santos se le ocurre la siguiente brillante idea. ¿Y si cogemos a este pastelero, le acicalamos un poco y le hacemos pasar por el rey de Portugal? Es más, da la maldita casualidad, por eso os digo que esto es mala suerte haber enviado a Miguel de los Santos a este convento, porque él era el confesor de las monjas. De Miguel de los Santos no he encontrado ningún retrato, y de hecho ese tampoco es un retrato del pastelero, es un retrato de Sebastián de Portugal, pero para que os hicieseis un poquitín a la idea. De quien sí hay un retrato es de una de las monjas que profesaba en este convento, que es esta mujer que veis aquí, María de Austria. Claro, diréis, ¿María de Austria? Si tiene ese apellido, a lo mejor tiene que ver algo con la corona.
Efectivamente, claro que tenía que ver con la corona, porque Sor María de Austria era hija bastarda de don Juan de Austria. Es decir, era nieta de Carlos V. Telenovela total. Bueno, pues lo que ocurre es que esta chica, que era María de Austria y Mendoza, era pariente o descendiente por vía materna de los Mendoza, en concreto del entorno de la princesa de Éboli. Hay una, creo que sobrina de la princesa de Éboli, que tiene un romance con don Juan de Austria. Don Juan de Austria la deja embarazada, ella se retira a Pastrana, en Pastrana nace esta niña y rápidamente a la madre se la quitan de sus brazos a los pocos meses y ya con meses la ingresan en un convento. Con lo cual es una mujer que pasó toda su santa vida encerrada en un convento. Por supuesto en contra de su voluntad, claro, porque no conocía otro mundo, imaginaos. Son situaciones muy duras también para las mujeres de ese momento. ¿Qué ocurre? Estando esta mujer en el convento en el que profesaba como confesor Miguel de los Santos, al confesor se le ocurre la siguiente brillante idea. Vale, el pastelero es un mindundi total y no hay prueba para demostrar que tiene relación con la casa de Avís. Pero esta chica sí. Esta chica es nieta bastarda de Carlos V. Lleva a los austrias en los genes. ¿Y si cogemos y casamos a este chaval, por muy mindundi que sea, con esta monja y tienen un hijo? Ese es un hijo que es de la dinastía de los Austrias, clarísimamente, porque en esta época, otro dato importante, no hay pruebas de paternidad. Pero la prueba de maternidad no hace falta, porque sabes de dónde ha salido. Bueno, pues si consiguiesen tener un hijo entre, vamos a pasar a la siguiente imagen, entre el pastelero de Madrigal de las Altas Torres y María de Austria, ese niño sí que podría optar al trono portugués, porque de hecho es nieto de Carlos V, como lo era Sebastián de Portugal, que también era nieto de Carlos V. Consecuencia, que el plan es maravilloso. Claro, a esta chica en el momento en el que le dicen, si tú te casas con este sales del convento. Pues lógicamente a María de Austria, aunque le hubiesen faltado todos los dientes al pastelero de Madrigal de las Altas Torres, hubiese dicho que para adelante con el enlace. Consecuencia, que finalmente, en un despiste, que estas son las cosas que tiene también la historia, Gabriel de Espinosa, que es como realmente se llamaba el pastelero de Madrigal de las Altas Torres, le pillan en una taberna. Él saca una moneda, dicen que saca una moneda de tiempos de Sebastián de Portugal y la enseña a otro borracho y le dice, ¿de quién es esta moneda? Y dice, del rey de Portugal, que es el que sale. Dice, no, es mía, porque soy yo el que sale en la moneda. Entonces el otro borracho empieza a alterarse, tienen como una pequeña gresca, vienen las autoridades, dicen que está pasando ahí, los alguaciles, y al final todos se empiezan a confesar y le pillan con el carrito del helado a Gabriel de Espinosa. Por supuesto, al retortero de esto cae también Fray Miguel de los Santos, cae también María de Austria, que era la pobre, la que menos culpa tiene, que encima la culpa la condena. A Gabriel de Espinosa, por supuesto, le descuartizan, como es lógico y normal en esa época. A Miguel de los Santos no, porque es sacerdote y mal que bien puede protegerse de alguna manera. Pero a ella la condenan a encierro perpetuo en un convento. Que dices, hombre, ya no puedes estar peor. Ya si has estado toda tu santa vida en un convento. Y de hecho, ella acaba siendo abadesa de las Huelgas, que es el puesto más alto que podía tener una mujer en un convento. De hecho, en esta época se decía que si el Papa se casase, se casaría con la abadesa de las Huelgas, porque es como el equivalente en rango femenino. Entonces, ya lo veis, otro ejemplo más que ya no solamente nos habla de las engañifas de unos y otros y de que estuvieron a un tris de conseguirlo, que si hubiesen tenido un hijo, hubiese dado muchos problemas diplomáticos este niño, por supuesto. Yo no sé, a nivel diplomático, porque un amigo me decía, pero si ella era hija bastarda de un bastardo, se anula, ¿no?, la bastardía, como en matemáticas, negativo más negativo. No lo sé. Pero bueno, lo cierto es que es una historia que nos habla de muy bien cómo funciona la sociedad y en este caso la diplomacia de ese entonces.